paso del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del día estén escuchando esto. Antes que nada vamos a arrancar con una oración, así pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos guíen en este programa. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado de nuevo y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, damos gracias a Dios porque estamos una vez más en un nuevo programa de radio. Una vez más tenemos las capacidades de siempre poder evangelizar en las redes, con la ayuda de la radio. Hoy nos acompañará el Padre Nico Ábalos en esta evangelización, para que podamos siempre llevar a la luz del Espíritu Santo a los confines de la tierra, junto, obviamente, con la palabra de Dios. Bueno, hoy comenzamos con una nueva temporada, un nuevo santo. Ya en el programa pasado, del 23 de septiembre, si no me equivoco, ahí ya habíamos dicho que finalizaba la temporada con el santo de San Pablo, con este santo, el apóstol de los gentiles. Y hoy comenzamos con un nuevo santo. Un santo que ya por la imagen se nota, Carlo Acutis, el apóstol de las redes, de internet, como se llama. Y hoy vamos a desmontar un poco, vamos a explicar, vamos a hablar de él, vamos a presentarlo, ¿bien? Vamos a decir quién fue él y cómo llegó siendo él un chico de tan solo 15 años, diciendo que ahora es el apóstol de internet, bien, el santo de los millennials, también otro apodo más que se ha hecho llamar para que comunicar este evangelio y también llevar la palabra de Dios en todos los lugares y principalmente con el mensaje de la Eucaristía. Pero bueno, vamos a dar comienzo. ¿Quién es él? ¿De dónde nació? ¿En qué parte? Nació en Londres, hijo de Andrea Acutis y Antonia Salzano. A los pocos meses, su familia se trasladó a Milán, donde creció dentro de una comunidad católica. Bien, en el contexto había catolicismo. Eso es algo bueno para destacar. Después fue bautizado un 18 de mayo y gracias a su madurez espiritual recibió la primera comunión adelantada. Bien, normalmente hay una edad aproximada que dice la iglesia que los chicos tienen que tomar la comunión más o menos en esta época, porque ahí ya pueden llegar a entender qué es la Eucaristía. Más o menos, bien. Obviamente nadie va a entender por completo la Eucaristía como tal, ni siquiera un adulto, pero sí a veces es más fácil entender, más fácil tener fe cuando sos chico, bien. No es lo mismo, no sé, yo le digo a un adulto, la Eucaristía es Dios y Jesús es Dios y está ahí, es la Eucaristía. Y el adulto va a decir, ¿cómo? ¿Cómo es que pasa a ser, yo un pan nomás? Y va a debatir, va a preguntar. Un chico le decís, un chico 7, 8 años, le decís,
esto es la Eucaristía. Le comencé diciendo, esto es la Eucaristía, esto es Dios. Bien, esto es Jesús, esto es nuestro Salvador. Y el chico te va a preguntar, no sé, ¿cómo? Y decís, no, porque por el Espíritu Santo. Y más o menos le explicas muy brevemente y dice, ah, bueno, listo. Y esto es Dios. Entonces, ahí entiende más o menos la iglesia en qué edad más o menos es conveniente de que un chico tome la primera comunión. Y Carlo Acutis la recibió adelantada, pues se trataba de una madurez espiritual, una madurez importante a la hora de recibir un sacramento. Y después recibió la confirmación. Bien, ahí ya notamos que ha seguido bien en el tema de los sacramentos, el sentido de que ha recibido los sacramentos y por sobre todo no es simplemente que lo ha recibido por, no sé si decir tradición familiar, pero como normalmente el bautismo, naturalmente los católicos o los que no son verdaderamente católicos, siempre por cuestión de una tradición familiar, una tradición que siempre se hace, últimamente por moda, se bautizan. Bien, él lo recibió, por lo menos se nota que en la Eucaristía lo recibió, pero él queriendo. Bien, no es como, bueno, los padres llevan a los hijos a catequesis para que hagan la comunión y listo, chao. No, él seguía manteniéndose en esa parte de católico, muy chico. Eso es lo que hay que destacar. Un joven. Después, bueno, si hablamos un poco de su formación y vida cotidiana, era un joven, o sea, como siempre se dice, un santo no destaca por sí mismo, sino por la gracia de Dios. Pero también hay que aceptar que es humano. Era un chico, un nene era, un joven. Y como destacaba mucho, iba al colegio. Bien, él iba, asistía a un colegio católico, donde siempre él destacaba por algo muy principal, que era la alegría del que manifestaba, que emitía, que él decía, que él mostraba con su mensaje, ya sea con la palabra o también con su forma de actuar, una alegría. Bien, también él tenía como un cariño a la naturaleza, a los animales, y también algo que también hay que destacar era por todo lo que tenga que ver con la computación y todo lo que tenga que ver también con la informática. Bien, algo que hay que destacar de él es de que no simplemente tenía amor hacia la naturaleza, sino también le gustaba todo lo que tenga que ver con el mundo moderno en el sentido de, no sé si decir tanto las redes, sino más bien con todo lo que tenga que ver con los aparatos electrónicos, el celular, la Play. Él tenía una Play, si no me equivoco creo que tenía la Play, no me acuerdo la fecha muy bien de cuando salió la Play 1 y la Play 2. Si no me equivoco tenía la Play 2 o la 1, una de esas dos. Y él mostraba ese querer. No era como, no, una obra del demonio, no. Es más, él lo utilizaba bien. Una hora a la semana jugaba a la Play. Si no me equivoco era un domingo, a la tarde. Una hora a la Play, ni mucho más ni mucho menos, lo suficiente para divertirse, para llevarlo a un buen momento, para distraerse, pero nunca era ni día a día, ni su pensamiento principal a la hora de las actividades del día, tampoco. Él mostraba eso de poder administrar bien el tiempo y no sé si decir obligaciones, sino las prioridades de un día. Un día que tenés, ¿cuáles son tus prioridades? Él destacaba también por eso, por cómo manejaba sus prioridades. También desde pequeño mostró una necesidad de fe y una mirada puesta en Jesús. Él tenía como esa necesidad de fe, de creer. Bien, ya capaz que el próximo programa de este gran santo vamos a traer una obra, un libro de un escritor. Voy a fijarme bien, voy a buscar cuál es que tenga que ver con la sana doctrina y también que hable muy bien de este santo, que diga la verdad, obviamente la verdad, que no inventen para idealizarlo, que diga la verdad.
ya bastante sabemos que es un buen chico y un gran santo, donde vamos a poder ver bien cómo era este chico. Después, si pasamos a la vida eucarística, una vida, cuando decimos vida eucarística no es simplemente ir los domingos a misa de precepto, que está increíble, fabuloso, es como tiene que ser. Cuando hablamos de una vida eucarística es una vida de amor a la Eucaristía, de amor a Jesús. Y cuando hablamos de eso es querer tanto la Eucaristía por ir todos los días, pero todos los días. Bien, y este chico, este gran santo, destacaba por eso, por ir todos los días. Y ya vamos a ver qué hacía él cuando no podía ir. Desde la primera comunión, Carlos empezó a asistir a la misa todos los días y a pasar largas horas en adoración ante el Santísimo Sacramento. Su frase característica era: "La Eucaristía es mi autopista al cielo". Resume su relación íntima con el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, ahí notamos que tampoco se quedaba con la misa, se quedaba también con la adoración. Todo lo que tenga que ver con la Eucaristía, él se lo quedaba, él iba, lo buscaba, porque sabía algo y él se daba cuenta de algo que a veces nosotros no nos damos cuenta. Es un regalo la Eucaristía y tenemos que utilizarlo, tenemos que apreciar, tenemos que recibir ese regalo, porque la Eucaristía, al que le guste o no, es Dios y Dios está con nosotros. Y si está con nosotros, tenemos que aprovechar eso, tenemos que aprovechar esa gracia. Obviamente hoy en día es muy complicado, pero tenemos que entender de que las complicaciones en esta vida van a tener un mérito tan grande arriba en el cielo que va a parecer que al final no padecimos nada. Porque la gracia, la alegría, la felicidad que vamos a tener arriba, obviamente va a ser mucho más grande que cualquier sufrimiento que hayamos pasado. Lejos. ¿Bien? Pero bueno, cuando Carlo Acutis no podía ir a misa, porque obviamente, como todo chico, ¿qué tiene? Actividades del colegio. Tenía que ir al colegio. Y cuando iba al colegio, cuando iba a la escuela, que le impedía ir a misa, ¿qué hacía él? Obviamente hacía la comunión espiritual. Tenía un momento de oración en el colegio, antes ya también. Tenía como esa necesidad, bien, ese deseo de querer la Eucaristía, que él hacía la comunión espiritual y ofrecía pequeños sacrificios por quienes no amaban al Señor, siguiendo el ejemplo de los pastorcitos de Fátima. Bien, hacía esa oración, ese querer de que todos amen la Eucaristía, de que puedan darse cuenta un poco más, bien, un poco más de lo que no saben, que sepan un poco más. Él sabía, se notaba que él sabía, se notaba que obviamente hay una gracia enorme a la hora de entender la Eucaristía, de apreciarla, de amarla, de reconocer principalmente de que Jesús está ahí. Y eso lo manifestó con su oración hacia los jóvenes, hacia el mundo entero, de que se den cuenta que ahí está el Señor. Obviamente cuando entramos en el ámbito de lo digital, él destaca mucho porque como tal Carlos era autodidacta en informática. Utilizó su talento para crear un sitio web, carloacutis.com, una base de datos que documenta los milagros eucarísticos de todo el mundo, describiéndose a sí mismo como apóstol de la Eucaristía a través de Internet. Con este proyecto organizó una exposición internacional de fotografías sobre los milagros eucarísticos, demostrando que los medios modernos pueden servir al Evangelio y no solo al consumismo. Es un ejemplo a seguir en el hecho de que cómo utilizar los aparatos electrónicos, el celular, las redes, cómo utilizar bien. Yo lo aprendí muy tarde, la verdad. No hace mucho, un año capaz, 2. Aprendí a utilizar mejor las redes. Por ejemplo, Instagram no lo uso.
casi nada. Para lo que uso es muy poco. Y lo que sigo, creo que yo tengo la cuenta en privado y creo que me siguen 13 nomás. Y yo debo seguir 50 como mucho. Y de esos 50, el 80% de seguro es de algo que tenga que ver con lo religioso. Normalmente son comunidades que celebran el rito tridentino. También sigo al Vaticano. Hay que tratar de por lo menos de lo que se consume, consumirlo bien. Y que tampoco se llame consumir, sino utilizarlo para la vida santa. Bien. Y ahí obviamente uno tiene que estar fuerte. Igual tampoco hay que utilizarlo mucho porque ahí vas a caer en pecados. Por ejemplo, el de la pereza. Bien. Porque al que le guste no aceptarlo, te llama estar una hora viendo videitos cortos y bajar y bajar y bajar, ver reels, ver shorts, lo que sea, ver TikToks, bajar, consumir, y eso ocupa mucho tiempo. Cuando ese tiempo sería muy valioso para eh, formar una vida santa. Y obviamente Carlos se destacó por eso. Utilizó las redes, utilizó el internet para poder evangelizar. ¿Y qué evangelizó? La Eucaristía. Algo tan necesario para el católico, que es cristocéntrico obviamente, y destaca por eso, Carlos, por el amor a la Eucaristía, como siempre lo manifestó, ya sea en su oración, en sus obras, con lo que decía, con lo que hacía. Y tenía también no simplemente, ¿cómo decir? Eh, no tenía simplemente mostrar la Eucaristía, él tenía una caridad concreta, ¿bien? A pesar de provenir de una familia acomodada, Carlos nunca mostró apego a los bienes materiales, los compartía generosamente con los pobres, sin techo, migrantes. eh, hay muchas cosas que destacan en él, porque eh, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, lo voy a decir, pero si no me equivoco, él le daba comida a los pobres, no sé si también su ropa, ¿bien? Camperas, no sé si también recolectaba. eh, Él vivió mucho la vida del católico en el sentido del mensaje que tiene que tener el católico, católico como tal, un católico practicante, que vive las virtudes, que obviamente va a misa, que trata de plasmar su vida en Cristo hacia la iglesia misma y al mundo entero, obviamente. Y San Carlos destacó por eso, ¿bien? Es lindo decirle San Carlos, porque bueno, ya está canonizado, es mucho más fácil decirle santo y obviamente es mucho más fácil poder hablar de él a la hora del contenido. Aparte es muy reciente este santo, no fue hace mucho su canonización. Su beatificación sí hace un par de años. Pero bueno, obviamente su vida cotidiana se convirtió en testimonio de caridad hacia los pobres. Y obviamente los sin techo, los extracomunitarios y los marginados. Bien, esos hombres, a esas personas, a esas mujeres, lo que fuere, que no tienen techo, que obviamente sufren porque no la pasan bien, no saben como tal, obviamente, que es una comodidad plenamente, eh, o capaz que sí sepan y lo perdieron todo. Hay casos de, por ejemplo, personas que estudiaron y se endeudaron y ellos sabían lo que era tener una casa, una familia y lo perdieron todo. A veces por injusticias o porque ellos cometieron tristemente malos actos, pero terminaron perdiendo todo. Hoy hay algunos que ni siquiera conocen eso, que nacieron así. Y Carlos obviamente tenía en cuenta esto y él quiso darles ese amor que no pudieron tener, esa felicidad, esa comodidad que no pudieron tener, no podían tener o que les costaba mucho tenerlo. Y que obviamente no están capaz que bien preparados para poder administrar de una forma u otra, eh, no sé si decir cierto sustento monetario, pero
también cualquier otra cosa para poder llegar a progresar. Él, no voy a decir tristemente, no lo voy a decir, capaz que felizmente, se enfermó y después murió. Bien. En 2006, a los 15 años, le diagnosticaron una leucemia fulminante. Bien. Aceptó su sufrimiento con serenidad, ofreciendo sus dolores por los demás, y falleció el 12 de octubre en Monza. Él cuando había una temática, lo hablamos el programa pasado, si no me equivoco, con la hermana Gise, cuando él tenía que hacer una actividad en un colegio y la idea era grabar cómo ellos pensaban que se iban a ver en un futuro. Él dijo, estoy destinado a morir. Todavía no se había enterado como tal el cáncer. Y él dijo, estoy destinado a morir. Y uno no tiene que ponerse mal en cierta manera, obviamente es medio triste, porque murió de leucemia. Yo no me imagino la madre cómo habrá estado. Pero por sobre todo, él estaba feliz, porque iba a estar más cerca de estar al cielo. Él no se preocupaba mucho por la vida acá. Capaz, no sé muy bien, capaz que sí se preocupó porque cuando él estuvo haciendo la página web como dijimos recién, carloacutis.com, cuando estaba haciendo, y estaba haciendo obviamente esto de evangelizar y de mostrar los milagros eucarísticos, si no me equivoco, puedo mostrar en su mayoría, en su totalidad, los milagros eucarísticos de Europa, pero cuando iba a ir para Latinoamérica no pudo. Justo ahí la agarró leucemia. Capaz que pudo haber sido una de sus preocupaciones, capaz que un poco lo de su madre, pero estoy seguro de que él habrá confiado en el Señor y la gracia, y la vimos a ella. Había un video muy lindo de él, que lo más probable es que el próximo programa lo ponga ahí, que dice, la madre no lo vio ni ser abogado, ni terminar el colegio, ni ser cura, lo vio ser santo, vio su canonización, que si no me equivoco es la segunda madre a lo largo de la historia de la iglesia en ver a su hijo ser canonizado, si no me equivoco. Y uno muestra acá esto de cómo un santo va llevando a otras personas en su alrededor, en su entorno, y a los que no, también los lleva a ser santos. Y yo veo a esa madre y veo, obviamente, las lágrimas que habrán caído por esos ojos, pero también veo la alegría, porque también él fue humano, y se notó el hecho de que ella lo conocía, él era su hijo, y obviamente estoy seguro de que él la amaba como ella lo amó a él. Y Carlos, obviamente, al tener tantas dudas, tantas preguntas ya de muy chico, teológicas, la madre fue a hacer un curso, por así decirlo, una formación de teología para responder a esas preguntas, y ella terminó creyendo. ¿Cómo alguien tan chico, alguien tan pequeño, alguien que no puede, uno a veces le cuesta considerar de que puede llegar a evangelizar, evangelizó mucho más que muchos adultos que tienen tantas licenciaturas, doctorados en esto, en lo otro, de cualquier rama de la teología? Un chico tan pequeño logró que una madre quisiera estudiar teología. No estoy diciendo que estudiara, bueno, que vea videitos y esto, no, estudiar, ¿bien? Su proceso de canonización fue declarado de virtudes heroicas, o sea, venerable, el 3 de julio de 2018 por el Dicasterio de las Causas de los Santos. Bien. Después, su milagro atribuido, la curación inexplicable de una niña con estenosis duodenal en Brasil. Eso fue en 2023. Fue reconocida como milagro en febrero de 2020. Bien. Perdón. En 2020, el milagro como tal
que fue más o menos en la época del 20, más tirando para 2019, 2020, fue reconocido como tal en el 2020, el milagro. Y la beatificación, el 10 de octubre de 2020, celebrada en la Basílica Superior de San Francisco Asís, bajo el pontificado de San Francisco, ¿bien? Ahí Francisco fue cuando, en esa parte fue la beatificación, pero después su canonización, que fue no hace un par de días, el 7 de septiembre de 2025, proclamado santo por el Papa León XIV. Bien, obviamente su canonización iba a ser, si no me equivoco, en abril, creo que fue, pero después fue el fallecimiento del Papa, entonces se trasladó para estas fechas su canonización. Porque bueno, obviamente estuvimos de duelo. Capaz que algunos tengan sus pros, sus contras del Papa, pero fue un Papa. Y obviamente hubo un momento de duelo y justamente, obviamente, tocó a los argentinos porque el Papa era argentino. Pero bueno, el patronato y legado de San Carlos. San Carlos es patrono de los jóvenes, de los usuarios de Internet y los programadores. Su vida sirve de modelo para la teología de la comunicación y para la evangelización digital, demostrando que la fe puede integrarse plenamente con la cultura contemporánea. ¿Bien? El Papa Benedicto XVI estaría pero chocho, re feliz de ver a este gran santo porque él que promovía la evangelización en las redes, de un buen uso de las redes. En el programa pasado, si no me equivoco, no, el anterior, cuando estuvimos hablando de los mensajes del título Los dos papas, un solo mensaje, también habíamos mencionado a Benedicto XVI. En el programa pasado de la evangelización en las redes también lo mencionamos a él, mostrando cómo los papas siguen manifestando esto del querer evangelizar bien. Y Carlo Acutis es un modelo muy, muy importante a la hora de los jóvenes para poder el hecho de saber cómo utilizar las redes y cómo evangelizar, obviamente. Y obviamente para evangelizar hay que vivir el evangelio. Eso hay que destacar siempre. En conclusión, San Carlo Acutis vivió una existencia corta, pero intensamente cristiana. La Eucaristía fue su autopista al cielo, como dijo él. La tecnología su medio de misión y la caridad su praxis cotidiana. Su canonización confirma que la santidad no está reservada a los mayores ni a los religiosos, sino que también florece en la vida ordinaria de los jóvenes que, como él, ponen a Cristo en el centro de todo lo que hacen. Cuando hablamos de los religiosos, hablamos también de las órdenes religiosas. Puede ser un franciscano, una monja, un dominico, un benedictino, un agustino, así. No queda reservado para ellos, para los mayores. También se muestra en los jóvenes. En cómo no es como un proceso de, bueno, yo soy chico, crezco, maduro, después poco a poco llego a ser santo y al final de mi existencia ahí concluyo que soy santo a los 40, 30. No, Carlo Acutis mostró de que verdaderamente siendo joven podés ser santo. Y hay muchos jóvenes también, muchos santos jóvenes que destacaron también por eso, muchos por mártir, por morir a causa de Cristo. Un caso de una chica, no me acuerdo bien el nombre, de una beata, si no me equivoco, no puede ser santa, no me acuerdo bien, que ella, hay un hombre que quería abusar sexualmente de ella y ella no lo permitió. Y él dijo, bueno, si no te dejas, te asesino. Y ella, no voy a dejar, yo muero virgen. Y así, pam, 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 murió ella. Y ella murió mártir. ¿En qué sentido? Murió también no sé si mártir, mejor dicho.
como tal, no sé si decirle mártir, porque hay muchos temas para decir cómo es el tema este del martirio, pero murió por querer reservar la virginidad, la pureza como tal. Y bueno, esto es Carlo Acutis, esto es el gran santo de los millennials, que bueno, obviamente el programa de hoy va a ser un poco corto, primero porque quería la presentación, es una presentación de santo, que lo conozcamos, que veamos cómo es él, de cómo un chico, siendo chico, puede ser un gran santo. Bien, estamos felices obviamente de que nos hayan escuchado. Recuerden obviamente de que para escuchar se necesita obviamente en estas plataformas un sustento monetario. Si ustedes pueden, si ustedes les alcanza, aunque sea con una cantidad proporcionada obviamente no se endeuden, obviamente, para la radio, para donar, están libres. El alias de Mercado Pago es r.espiritusanto, que esto nos va a ayudar a seguir evangelizando, a seguir llevando, por lo menos en este programa, obviamente la vida de los santos, de cómo Dios se manifiesta en los santos. Bien, espero que les haya gustado este programa, espero que hayan conocido a este gran santo, que obviamente estamos todos llamados a ser santos, y él es un ejemplo a seguir. Yo por lo menos sigo siendo joven, no sé otros. Yo tengo 19 años, todavía no tengo las 2 décadas, que va a doler cuando los cumpla obviamente. No tengo 20 años todavía, así que sigo siendo joven. Voy a aprovechar obviamente de tratar de evangelizar a este santo, en el sentido de mostrarlo cómo Dios manifestó su gloria, cómo todos los seres cercanos a él, todos los familiares y también los jóvenes en la actualidad se han hecho católicos por este gran mensaje que ha dado este santo a los corazones de la iglesia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa. Bendiciones. El abrazo del reencuentro con el hermano que la ofensa puso lejos. Si tú no enciendes de nuevo el fuego, pero si vienes a recrearnos y con un soplo das vida al barro, como un artista irás plasmando un rostro nuevo de hijos y hermanos. Por eso ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo.